En la sala de conferencias del bufete de abogados en el centro de Madrid. El eco de mi voz se cortó de golpe cuando sentí el impacto contra la pared fría. Javier. El becario de ojos marrones que siempre parecía tímido. Me había empujado con una fuerza inesperada. Y antes de que pudiera reaccionar, sus labios se estrellaron contra los míos en un beso furioso que borró todo el mundo a nuestro alrededor. Cuando se apartó, jadeando, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. Y yo. Alejandro Ruiz, socio principal del despacho. Me quedé paralizado, sabiendo que ese beso no solo había roto el silencio de meses de tensión, sino que acababa de detonar una bomba en mi vida perfectamente organizada. Todo había empezado 6 meses antes. En una mañana de otoño, cuando Javier entró en la oficina como el nuevo becario. Yo tenía 35 años. Casado con mi carrera. Hijo de una familia conservadora de Sevilla que aún esperaba que sentara cabeza con una buena mujer. Mi padre, un juez retirado, me había inculcado que el éxito se medía en victorias judiciales y en mantener las apariencias. Javier, con sus 22 años, era todo lo contrario, un estudiante de Derecho de Barcelona, con una energía fresca y una sonrisa que iluminaba la sala. Pero siempre con esa timidez que lo hacía ruborizarse ante cualquier elogio. Lo asigné a mi equipo porque parecía prometedor. No porque notara algo más. O eso me decía a mí mismo. Los primeros días fueron rutinarios. Javier organizaba documentos. Investigaba casos menores y me traía café sin que se lo pidiera. Pero pronto empecé a notar detalles, como sus manos temblaban ligeramente al pasarme un informe. O como sus ojos se desviaban cuando hablábamos de cerca. Atribuí eso a nervios de principiante. Una noche, trabajando hasta tarde en un caso de corrupción corporativa, nos quedamos solos en la oficina. Señor Ruiz, ¿cree que la justicia siempre gana?, me preguntó mientras revisábamos pruebas. Lo miré. Y por primera vez vi vulnerabilidad en su expresión. No siempre, Javier. A veces hay que pelear sucio para que gane. Él asintió. Pero su mirada se quedó fija en mí un segundo de más. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir pensando en esa conversación. En cómo su presencia me hacía cuestionar mi rutina. La tensión creció sutilmente. En reuniones, Javier defendía ideas con pasión. Y yo lo corregía con dureza para mantener la distancia. Pero en privado, lo elogiaba. Y él se sonrojaba, bajando la vista. Mi familia empezó a presionar, mi madre me llamaba cada semana preguntando por nietos y mi hermana insinuaba que a mi edad ya debería casarme. Ignoraba que mis relaciones pasadas con mujeres habían sido fachadas. Que en la universidad había experimentado algo con un compañero. Pero lo había enterrado bajo capas de negación por miedo al rechazo social. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005. En círculos conservadores como el mío, ser gay seguía siendo un estigma. Un defecto que podía arruinar una carrera. Una tarde, durante un almuerzo de equipo, Javier se sentó a mi lado. Hablamos de todo y nada, de fútbol. De la política catalana. De sueños. Quiero cambiar el sistema. Señor Ruiz. No solo ganar casos, sino hacer justicia real. Su entusiasmo era contagioso. Y por un momento, me permití imaginar una vida menos rígida. Pero entonces, mi teléfono sonó, era mi padre.
recordándome la cena familiar del fin de semana. Trae a alguien. Alejandro. No puedes seguir solo. Colgué. Y Javier notó mi cambio de humor. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí. Pero algo en mí se rompió. Empecé a evitarlo, asignándole tareas con otros socios, porque su cercanía me aterrorizaba. Sin embargo, Javier no se rindió. Me enviaba correos con ideas brillantes. Y en una ocasión, me esperó después de una audiencia. Señor, ¿he hecho algo mal? Siento que me evita. Lo miré. Y la honestidad en sus ojos me desarmó. No es por ti, Javier. ¿Es complicado? Él frunció el ceño. Pero no insistió. Esa noche, soñé con él. Un sueño que me dejó agitado y culpable. Al día siguiente, lo confronté en mi oficina. Javier, eres talentoso. Pero mantengamos esto profesional. Él asintió, herido, y salió. Pensé que eso lo resolvería. Pero solo avivó el fuego. La presión familiar aumentó. Mi padre me presentó a la hija de un colega, insistiendo en que era perfecta. Acepté una cita por obligación. Pero durante la cena, no podía dejar de pensar en Javier. Al volver, lo encontré trabajando tarde. ¿Cómo fue la cita?, preguntó con un tono casual que no ocultaba el celos. ¿Cómo sabes? Él se encogió de hombros. La oficina habla. Discutimos. Y por primera vez, admití en voz alta, no soy como mi familia cree. Javier se acercó. Yo tampoco. Pero me aparté, aterrorizado por las consecuencias. Días después, en una fiesta de la firma, el alcohol soltó lenguas. Un socio bromeó sobre maricones en el derecho. Y todos rieron menos yo. Javier, al lado, palideció. Más tarde, en el pasillo, me confrontó. ¿Cómo puede tolerar eso? Respondí defensivamente, es el mundo en que vivimos. Él sacudió la cabeza. No para mí. Esa noche, me sentí un cobarde. La crisis estalló en la sala de conferencias. Estábamos solos, revisando un caso, cuando Javier explotó. Señor Ruiz, ¿por qué me ignora? ¿Es porque siente lo mismo que yo? Negué. Pero él me empujó contra la pared. El beso fue eléctrico. Un torbellino de emociones reprimidas. Cuando se apartó, susurró, ¿no puedo más con esto? Y yo, en shock, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Después del beso, el silencio en la sala era ensordecedor. Me aparté de Javier, tocándome los labios como si quemaran, mientras mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué has hecho?, le espeté. Pero mi voz temblaba. Él me miró con desafío, lo que usted no se atreve. Salí corriendo de la oficina, dejando atrás documentos esparcidos. Y en la calle de Madrid, bajo la lluvia fina de noviembre, me di cuenta de que no podía huir de mí mismo. Al llegar a mi apartamento en Chamberí, me derrumbé en el sofá.
reviviendo el momento una y otra vez. Javier había roto la barrera. ¿Y ahora? Las grietas en mi armadura eran visibles. Al día siguiente. Evité la oficina. Fingiendo una migraña. Mi secretaria me llamó preocupada. Pero colgué. Pensé en renunciar. En mudarme. En cualquier cosa para borrar ese beso. Pero Javier me envió un mensaje: tenemos que hablar. Por favor. Lo ignoré. Pero la culpa me carcomía. Recordé mi juventud en Sevilla. Cuando a los 18 años besé a un amigo en una fiesta. Y al día siguiente. Él me rechazó por miedo al que dirán. Juré nunca más exponerme así. Ahora. A los 35. Con una carrera exitosa. ¿Iba a tirarlo todo por un becario? Cuando volví al trabajo. Javier actuaba normal. Pero sus ojos me seguían. En una reunión. Nuestras manos se rozaron al pasar un documento. Y el electricidad me hizo retroceder. Después. Lo confronté en el baño. Esto no puede pasar. Soy tu jefe. ¿Y? Mi familia. Él suspiró. Su familia no vive su vida. Alejandro. Era la primera vez que usaba mi nombre de pila. Y me dolió como una verdad afilada. La familia entró en escena ese fin de semana. Fui a Sevilla para el cumpleaños de mi padre. Mi madre me recibió con abrazos y preguntas: ¿cuándo nos das la noticia de una novia? Mi hermana. Casada y con hijos. Añadió: a tu edad. Yo ya tenía 2. Mi padre. En la cena. Habló de tradición: en esta familia. Honramos nuestros valores. Nada de modas modernas. Sabía que se refería al matrimonio gay. Que él veía como una aberración. Asentí. Pero por dentro. Me rebelaba. Pensé en Javier. En su valentía. Y me sentí pequeño. De vuelta en Madrid. La tensión escaló. Javier me invitó a un café para aclarar. Acepté. En un bar discreto de Malasaña. Allí. Me contó su historia: crecido en una familia liberal de Barcelona. Salió del armario a los 17. Mis padres me apoyaron. Pero perdí amigos. Sé lo que cuesta. Yo confesé lo mío: las citas fingidas. La soledad. Pero no puedo. Javier. Mi carrera. Mi familia. Lo perdería todo. Él tomó mi mano bajo la mesa. O ganaría libertad. Ese toque me aterrorizó y excitó. Pero la sociedad intervino. Un cliente conservador. Al enterarse de rumores: ¿cómo? Me advirtió: en este mundo. La reputación lo es todo. No querrá escándalos. Sentí pánico. Confronté a Javier: ¿has hablado? Él negó. Ofendido. Jamás. Pero la duda se instaló. Empecé a tratarlo con frialdad. Asignándole casos menores. Él se rebeló en una discusión: me está castigando por ser honesto. Salí furioso. Pero en casa. Lloré por primera vez en años. La traición vino de donde menos esperaba. Mi secretaria. Al ver mi distracción. Me confrontó. Señor. Es por el becario. Negué.
Pero ella había visto el beso en las cámaras de seguridad. No juzgo. Pero cuidado. El pánico me invadió. Pedí que borraran el vídeo. Pero ya era tarde, un socio lo sabía. Me llamó, Alejandro. Esto podría arruinarte. Piensa en la firma. Me sentí traicionado por el sistema que había defendido. Javier. Al enterarse, me esperó en mi apartamento. ¿Cómo entró? Su portero me conoce. Discutimos, esto es lo que teme. ¿Verdad? Ser expuesto. Admití, sí. Y no lo soporto. Él me abrazó. Y por un momento cedí. Pero luego lo aparté. Ve. Esto termina aquí. Él salió herido. Y yo me quedé solo, cuestionando si la libertad valía el precio. Días después. En un caso importante. Javier brilló. Salvando un error mío. En la celebración. Nos encontramos en el balcón. Gracias. Dije. Él sonrió amargamente, por usted. La tensión volvió. Pero ahora con resentimiento. Mi familia llamó, venían a Madrid. Pánico total. La confrontación familiar estalló en una cena. Mi padre notó mi distracción. ¿Qué te pasa? Mentí. Pero mi hermana insistió. Al final. Exploté, no soy quien creen. Silencio. Mi padre se levantó, si es lo que pienso. No eres mi hijo. Salieron. Dejándome destrozado. Llamé a Javier. Desesperado. Necesito verte. Él vino. Y en mi sofá. Lloré en sus brazos. Lo perdí todo. Él susurró, no todo. Esa noche. Nos besamos de nuevo. Pero con ternura. Sin embargo, sabía que el camino adelante era minado. La mañana después de esa noche de confesiones. Desperté con Javier a mi lado. Pero no en la forma que uno imagina en cuentos románticos, él en el sofá. Yo en el suelo. Exhaustos por horas de charla. No había pasado nada físico más allá de abrazos. Pero emocionalmente. Estaba desnudo. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Él se encogió de hombros, enfrentarlo. Pero yo. Con 35 años de hábitos. No sabía cómo. Mi teléfono vibraba con mensajes de mi familia, mi madre suplicando que reflexionara. Mi padre ordenando silencio. La sociedad madrileña. Con su mezcla de progreso y conservadurismo. Me juzgaba en silencio. En la oficina. Los rumores corrían. Colegas me miraban de reojo. Y un socio me apartó, Alejandro. Si es verdad. Renuncia discretamente. No queremos escándalos. Me sentí como un paria. Javier. Al ver mi estado. Me confrontó en el estacionamiento, no puede dejar que lo destruyan. Discutimos, fácil para ti. Joven y libre. Él replicó, libre porque luché. Usted solo huye. Sus palabras dolieron. Pero tenían verdad. Decidí confrontar a mi familia. Viajé a Sevilla solo. En la casa familiar. Mi padre me recibió frío, dime que es un error.
Admití, soy gay. Papá. Siempre lo fui. Él palideció. ¿Cómo pudiste? En esta familia. No. Mi madre lloró. Piensa en nosotros. En la vergüenza. Mi hermana intervino. Es 2026. Papá. La gente cambia. Pero él la cayó. Salí destrozado. Sabiendo que había perdido su aprobación. El pilar de mi vida. De vuelta. Javier me esperó. ¿Cómo fue? Conté. Y él me abrazó. Lo siento. Pero en su voz. Noté duda. Pregunté, ¿y tú? ¿Estás listo para esto? Él admitió, mis padres saben. Pero la universidad. Hay homofobia. Compartimos miedos. Pero eso nos unió. La sociedad golpeó duro. Un cliente clave canceló, no confío en alguien inestable. La firma me presionó, toma vacaciones. Me sentí traicionado por el sistema que había servido. Javier. En solidaridad. Amenazó con renunciar. Pero lo detuve, no sacrifiques tu futuro por mí. En una noche de crisis. Caminamos por el retiro. ¿Por qué yo? Pregunté. Él sonrió, porque vi en usted lo que niega, pasión. Besamos bajo los árboles. Pero un grupo de jóvenes nos vio y gritó insultos. Huimos. ¿Y en casa? Javier lloró, odio esto. Yo lo consolé. Pero dudé, ¿valía la pena? La marea subió cuando mi padre llamó, si sigues así. Te desheredo. Respondí, hazlo. Elijo ser yo. Colgué. Temblando. Javier aplaudió, eso es valentía. Pero el precio era alto, aislamiento. Pérdida financiera. Javier enfrentó su propia batalla. En la universidad. Rumores llegaron. Y un profesor lo marginó. ¿Es por nosotros? Pregunté. Él negó. Pero supe que sí. Discutimos, tal vez debamos parar. Él explotó, cobarde de nuevo. Herido. Salí. La reconciliación vino en una manifestación del orgullo en Madrid. Javier me arrastró, necesitas ver que no estás solo. Entre banderas arcoíris. Vi diversidad. Aceptación. Bailamos. Y por primera vez. Me sentí libre. Pero al volver. Un mensaje de mi hermana, papá tuvo un infarto. Culpa tuya. Corrí a Sevilla. En el hospital. Mi madre me acusó, tu elección lo mató. Mi padre. Débil. Susurró, vete. Devastado. Regresé a Madrid. Javier me consoló, no es tu culpa. Pero la duda moral me carcomía, ¿había elegido mal? La firma me despidió por recortes. Sin trabajo. Dependí de ahorros. Javier me apoyó, empecemos algo nuestro. Pero el estrés nos separó. Discusiones frecuentes, me arruinaste. Le dije una vez. Él lloró, te amo. Pero no soporto esto. En el punto más bajo. Consideré volver atrás. Fingir. Llamé a mi ex. Una mujer. Para una cita. Javier lo descubrió, traición. ¿Se fue?
eslamando la puerta. Solo. Reflexioné, las decisiones tienen precios. ¿Había valido? Días después de la partida de Javier. El vacío en mi apartamento era palpable. Caminaba por las calles de Madrid como un fantasma. Reviviendo cada decisión, el beso inicial. Las confesiones. Las pérdidas. A los 35. Había perdido familia. Carrera. ¿Y ahora? Amor. Pero en el silencio. Surgió una claridad, había estado viviendo una mentira. Llamé a Javier, vuelve. Lo siento. Él dudó, necesito tiempo. Ese tiempo se extendió semanas, durante las cuales reconstruí mi vida. Busqué trabajo en firmas progresistas. Pero los rumores me seguían. Finalmente, un despacho pequeño en Barcelona me contrató. Impresionados por mi experiencia. Mudarme significaba dejar Madrid. Pero también un nuevo comienzo. Llamé a mi familia, mi padre. Recuperado. No contestó. Pero mi hermana sí, dale tiempo. Te quiere. Pero es terco. Su apoyo me dio esperanza. Javier reapareció en una cafetería. Vine a verte. Hablamos horas, de daños. De curación. ¿Te traicioné por miedo? Admití. Él y yo te presioné demasiado. Nos reconciliamos con un abrazo. Prometiendo ir despacio. Pero la sociedad no perdonaba fácil. En Barcelona. Javier enfrentó acoso en la universidad, notas anónimas. Exclusé. ¿Es por mí? Pregunté. Él admitió, sí. Pero lucho. Juntos. Denunciamos. Y el apoyo de aliados creció. Mi nueva firma me respaldó, aquí. Seas quien seas. La familia se acercó tímidamente. Mi madre llamó, extraño a mi hijo. Fui a Sevilla. ¿Solo? Conversamos, no entiendo. Pero te amo. Mi padre. Gruñón. Dijo, no apruebo. Pero eres mi sangre. No era aceptación plena. Pero un paso. Con Javier. Construimos una relación real, cenas. Viajes. Discusiones profundas. En un viaje a Granada. Bajo la Alhambra. Le dije, te amo. Él respondió, ¿a pesar del costo? ¿Por el costo? Pero el clímax vino cuando un caso antiguo resurgió, un cliente me demandó por conflicto de intereses. Alegando mi inestabilidad personal. En corte, defendí no solo el caso, sino mi identidad. Javier testificó a mi favor. Exponiéndose. Ganamos. Pero el precio fue exposición pública. Medios locales cubrieron, abogado gay vence prejuicios. Reacciones mixtas, apoyo y odio. Javier recibió amenazas. Yo perdí amigos. Pero nos fortaleció. En una noche de reflexión. Sentados en la playa de Barceloneta. Javier preguntó, si pudieras volver. ¿Cambiarías algo? Respondí, no. El dolor nos hizo quienes somos. La historia culminó en una boda simbólica. Con amigos progresistas. Mi familia no vino. Pero envió un mensaje, felicidades. Era suficiente.
Años después. Miro atrás, las decisiones nos moldean. Pero ¿fue correcto priorizar el amor sobre la estabilidad? ¿Sabiendo el sufrimiento causado? ¿Es el sacrificio por autenticidad siempre justificado? ¿O a veces el silencio protege más?